19:04. Muy buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te trató el lunes? Bien, señor. ¿Cómo te va, Diego? Bien, Un saludo bien. también para todos los televidentes. Un saludo muy grande. Creado con mucha información realmente, pero bien. Exactamente. Mira, estamos terminando el invierno. Hoy se sintió ya en el amanecer que muy temprano con sol, día agradable, también hay que decirlo en cuanto al clima de un invierno que fue bastante duro, hay que decirlo, con muchos días de frío al menos. Muchos días de frío, jornadas frescas todavía. Hoy se sintió fresquito a la mañana temprano. Pero hoy nos concentramos en que se podía ver de vuelta el horizonte y el cielo, ¿verdad? Después de los incendios, la verdad que creo que no alcanza con pedir que se investigue. Ojalá que no se repitan estas situaciones en nuestro país, cosa bastante poco probable, porque no hay mucha intención de cambio, me parece. Sí, que el fuego se extinguió. Se apagó. Sí. Lo que esperamos que no se extinga ni se apague es la investigación, porque después de conocerse cuáles eran las fincas, los inmuebles en donde habría iniciado el fuego, poco y nada ya se socializó algún otro avance dentro de esa investigación, ¿verdad? Y en las anteriores o en anteriores ocasiones hemos visto que terminan en algunas multas, que a veces para el costo-beneficio resulta nada para el incendiario. Así que vamos a estar hablando de eso también seguramente en el transcurso de estos días, pero hoy nos concentramos en un tema que antes siquiera que tengamos todos los detalles, ya por las declaraciones del presidente, que es cierto, no dio a conocer muchos detalles, pero se refirió de una manera bastante dura, digamos, a la estabilidad laboral. Una tragedia, dijo. Sí. Cuando salieron a reunión con los empresarios. En plena reunión hacía el anuncio, y yo te diría más, Diego, no es que teníamos pocos detalles, no tenemos luego ningún detalle de cuál es la reforma laboral que quiere. Trascendieron supuestamente algunas ideas. Hay un par de sugerencias de asesores que trabajan con el gobierno de sustituir, digamos, la estabilidad, la inamovilidad, mejor dicho, con indemnizaciones más fuertes, más importantes. Y decían ellos, no, es que queremos eliminar la estabilidad laboral. Lo que queremos hacer es evitar la judicialización de esos casos. Exactamente. Es rara la fórmula, porque dicen que es para evitar despidos, habilitan los despidos. Para fomentar más fuentes de trabajo, para atraer las inversiones del extranjero, dicen también como una de las... Y hay términos que cuando uno escucha de ciertos sectores como competitividad y el sector laboral debería atender bien, ¿verdad? ¿De qué se trata y con qué se vienen? Por de pronto es una intención, pero también se sabe que intentarán presentar antes de fin de año o a comienzo del año que viene. Pero oficialmente a día de hoy no hay un proyecto, no hay un borrador tampoco. No, hay borradores, pero no es del gobierno, es de gente que le acercó al gobierno. Asesores que le acercaron al gobierno propuestas, pero no se sabe. Yo leí un textito pequeño, breve, donde dicen, por ejemplo, que las indemnizaciones van a ser más altas. Después de los 10 años y para trabajadores de más de 50 años. Porque esa es la franja más delicada, entre los 50 y 60, que el trabajador se jubila. Cuando está sin trabajo es muy difícil reinsertarse en el mercado laboral. Claro, después de años de experiencia, uno ya no quiere contratar a mano de obra ya que que está próxima a jubilarse. Y en algunos sectores se valora, digamos, el trabajador de cierta edad, pero en otros sectores donde hay mucho trabajo físico a veces pierde valor el trabajador, lamentablemente. Es así. Por eso queremos saludar ya a nuestros invitados de esta tarde-noche. Nos acompaña Ramón Ábalos, él es secretario general de la Central Nacional de Trabajadores, CNT. ¿Cómo te va, Ramón? Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Fernanda, Diego. Estamos a la orden acá y lo que pudiéramos por lo menos expresar y explicar a los trabajadores. Gracias. Y también nos acompaña el abogado laboralista Eduardo Pérez Avid, que muy gentilmente también vino hasta nosotros. ¿Cómo le va, abogado? Gracias por venir. Muy buenas tardes. Un gusto estar con usted, acá con Ramón, con ustedes y con los televidentes. Vamos a ver qué podemos sacar de esta reunión. Como se encendió, ¿verdad? El debate. Sí, totalmente. Porque a veces el derecho laboral está tan caliente como creo que en estos días estuvo, ¿verdad? Sí. Sobre todo en el gremio de los trabajadores en especial, ¿verdad? Nosotros siempre hemos escuchado, ¿verdad? Que provenía de los empresarios, ¿verdad? Referente a esta situación, pero nunca nos imaginamos que un presidente venga inclusive con un calificativo muy grave en ese sentido, ¿verdad? ¿En qué sentido? No, el de anunciar justamente de una modificación de un código laboral que tenemos de hace un buen tiempo ya, y sobre todo para nosotros en especial los trabajadores es la única herramienta que tenemos justamente para poder luchar contra las desigualdades que hay con el empleador, ¿verdad? Fue apresurado
Lo que me hizo el parece, presidente. para nosotros al menos, desde el sector trabajador, es desatinado sobre todo su... ¿Por qué desatinado? Y desatinado porque no era un momento ni mucho menos, ¿verdad? Sin saber realmente, él hasta hoy día no sabe qué es lo que va a cambiar, ¿verdad? ¿Cuál es la reforma? ¿Cuál es la reforma? Utiliza justamente algunos justificativos, por ejemplo, en relación a crear empleo. Yo creo que con eso lo que va a hacer es hacer mayor despido, sobre todo, y por lo peor de todo es de que hay temas que son mucho más interesantes que es justamente el tema laboral. El tema laboral, por ejemplo, acá en Paraguay nosotros no tenemos un seguro de desempleo, por ejemplo. Se habló en un momento que iba a haber también, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? No hay política salarial, no hay política a pesar de que supuestamente de empleo, ¿verdad? A pesar de que supuestamente con este nuevo anuncio van a generar empleo, ¿verdad? Pero eso no es así. Paraguay en el 2021, la OIT le declara justamente como punto de desarrollo en el empleo, punto focal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y inclusive, ¿verdad? Habían lanzado ellos un plan estratégico de empleo, ¿verdad? Que hasta hoy día no funciona, ¿verdad? Para nosotros es el anuncio que ha hecho el presidente va muy en contra del trabajador, como él trata de justificar que supuestamente va a ser. 500.000 empleos prometió Peña. Y bueno, y tiene que largar a 500.000 trabajadores a la calle. Doctor, ¿cómo es hoy la estabilidad? ¿Podemos explicar un poco eso para que todos entendamos? Hoy el trabajador empieza a trabajar, cumple los 9 años y 6 meses en realidad y es inamovible. ¿Puede explicarnos, por favor, doctor? Bueno, el término inamovible está conceptualizado para ciertos tipos de trabajadores. El 317 del Código del Trabajo establece la inamovilidad para los trabajadores con fuero sindical, que tienen una protección muy especial. No pueden ser trasladados, suspendidos, modificadas sus condiciones de trabajo y mucho menos despedidos sin mediar orden judicial de por medio. La otra figura de la inamovilidad en el Código del Trabajo es la de las mujeres trabajadoras en estado de gravidez y con periodo de lactancia, que bajo ningún punto de vista, dice la ley, o sea, será nulo todo despido o modificación o alteración de sus condiciones de trabajo. La estabilidad especial, efectivamente, a partir de los 9 años, 6 meses, ya tiene la cobertura del trabajador. Pero estabilidad especial es el nombre. Sí, estabilidad especial. La gente le dice estabilidad laboral, pero la estabilidad laboral se divide en dos. Está la estabilidad general, que es pasando el periodo de prueba hasta los 10 años, y a partir de los 10 años es la estabilidad especial. Porque el concepto en sí del trabajo en el Código Laboral es justamente la de establecer trabajos a plazos indeterminados. O sea, que el trabajador tenga posibilidad de estar permanentemente en una empresa, toda vez que cumpla también con sus obligaciones, ¿verdad? Entonces, la estabilidad especial lo que condiciona, y acá es muy bueno aclarar eso, lo que condiciona es que cualquier despido que ocurra tiene que ser con causa. Se limita esa posibilidad que tiene el empleador de hacer un despido injustificado. ¿Y por qué se hizo esa protección en su momento? Justamente para evitar que un trabajador de 50, 55 años de edad quede sin empleo y quede sin posibilidad de jubilarse. Que no sea tratado como un objeto, desechado como un objeto. Incluso ahí del artículo 9 del Código del Trabajo dice: el trabajo no será considerado como mercancía y tendrá la protección social del Estado, ¿verdad? O sea que es un concepto muy amplio de protección. Básicamente en eso consiste los distintos conceptos sobre estabilidad. O sea, cuando uno cumple 9 años, 6 meses, ya no te pueden echar de tu trabajo. O ya no le pueden... Sin causa justificada. Sin causa. ¿Y si es con causa justificada? Existen 27 causales que están en el Código Laboral, artículo 81, más lo que se establezca en el contrato individual, más lo que se establezca en el reglamento interno de trabajo. O sea que básicamente un trabajador puede tener 50 causales, 60 causales de despido. Lo que establece el procedimiento del código es que el empleador, si un trabajador tiene causales de despido, le notifica la suspensión de su contrato, promueve la demanda laboral, ofrece las pruebas al juez y luego el juez determina si corresponde o no ese despido. ¿Y por qué el código habla de la indemnización después de los 10 años?
Indemnización doble en caso de que exista una incompatibilidad de caracteres que está en el artículo 97, que muchas veces también existe una confrontación tan alta de magnitud ya imposible de sostener en la relación, entonces se puede acceder a una indemnización ya sea por decisión propia del trabajador o la invocación del empleador de esa figura de la incompatibilidad. ¿Se puede, así como dijimos popularmente, eliminar la estabilidad laboral? ¿O cuál sería ese plano, ese ajuste que se podría hacer en materia legal? Y va a ser muy complicado porque ocurre que también no solo se puede analizar el artículo 94 del Código, sino también lo que establece la Constitución y todos los convenios y tratados internacionales. Entre ellas la Convención Americana en el artículo 26, que establece la progresividad de los derechos. O sea, el principio de progresividad, que todos los derechos que avanzan ya no pueden tener un retroceso. Eso es en concordancia con el artículo 7 del protocolo de San Salvador, que habla de derechos humanos, porque el trabajo es parte de los derechos humanos, así como el seguro social o la seguridad social. ¿Y por dónde pasa hoy día, Ramón, la prioridad que ustedes dentro de la central dicen, esto es en lo que se tiene que trabajar si se va a hablar de una reforma laboral? Bueno, nosotros hemos identificado varios articulados que se podría, ¿verdad? Hacer o integrar, mejor dicho, el Código Laboral. Hoy día hay muy poca protección, por ejemplo, en los nuevos métodos de trabajo o modalidades de trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando del trabajo de plataforma, que no tiene ni una seguridad social, por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando también de los indicadores para poder tener un salario justo y digno, como dice Móvil, ¿verdad? Que es el salario mínimo. Hablamos también de eso, ¿verdad? También está inclusive también en relación a la sindicalización misma también, que nos afecta de sobremanera para nosotros. Sí. Hay varias recomendaciones, ya inclusive de la OIT, y acá el doctor va a lo mejor a explicar mucho mejor que yo, ¿verdad? En ese sentido. Hay muchas recomendaciones en las cuales al Paraguay ya se le dice, mira, estos son tus limitaciones, o tenés limitaciones, mejor dicho, para poder sindicalizar, tenés que cambiar en tu legislación, le dice. Hasta hoy día no estamos hablando de eso. No siguen las recomendaciones. No siguen las recomendaciones. Entonces, para nosotros, como dijo el doctor en este sentido, hay muchas cosas que están protegiendo sobre todo al trabajador en ese sentido, en la estabilidad. Y no se podría, porque por el anuncio o porque hoy amanece y dice que vamos a cambiar esto, no puede ser. Es una realidad ahora el tema de los 9 años, 6 meses o 5 meses que le echan al trabajo. Eso pasa, creo que todos sabemos. Hoy día utiliza también ellos la estadística. Supuestamente dice, bueno, dentro de la estadística hay tanta gente, etcétera, etcétera. Y ahí en la estadística muchas veces no se pone edad de quiénes son los que realmente salieron del mundo laboral. Está también los jóvenes que hoy día la mayoría de los jóvenes, ¿verdad? Si bien es cierto, como primera acción para entrar en el empleo es que el famoso busca cualquier cosa, ¿verdad? Entonces trabaja en la medida de lo que se le da la oportunidad en ese entonces. Después ya empieza con su capacidad, ya empieza ya a buscar otro horizonte donde le puedan pagar realmente como corresponde. Por eso capaz que no hay mucha estabilidad en ciertos sectores, ¿verdad? Por la cuestión de la dinámica misma del empleo, ¿verdad? Pero acá hay lo que hay que ser muy claro en ese sentido, de lo que ellos pretenden hoy día, decía la doble indemnización, de que se va a ajustar más. Si hoy día, a los 9 años, 6 meses, porque no quieren nomás luego tener para pagar doble, ¿cómo van a tener más empleados a partir de los 10 años diciendo que le va a ser más costoso, por decir, ¿verdad? Claro. Entonces, no tiene razón en ese sentido, ¿verdad? Entonces, para nosotros, el sector sindical sobre todo, es preocupante esta situación. Ya hemos tomado algunas medidas respecto a estos temas, ¿verdad? Mañana es importante mencionar que nosotros dentro del movimiento sindical, por lo menos acá en Paraguay existe 8 centrales sindicales, los cuales reconocidos legalmente, ¿verdad? De los cuales 5 centrales sindicales estamos dentro de una mesa sindical donde tratamos por lo menos a pesar de nuestra diferencia, ¿verdad? Tratamos de trabajar en las acciones conjuntas en cuanto a políticas estatales o políticas públicas en general, ¿verdad? Entonces mañana tenemos una conferencia de prensa justamente a los efectos de anunciar ya algunas acciones que vamos a hacer con respecto a este tema, ¿verdad? Desde el sector empresarial dicen,
nos toca despedir a veces al empleado antes de que llegue a esa estabilidad laboral porque ahí ya baja su rendimiento. Y ahí lo que explicaba el doctor referente al tema, ¿verdad? Existe cualquier cantidad, como él mencionaba, son 27 causales, ¿verdad? Más el reglamento interno, más todo el contrato mismo de trabajo, ¿verdad? Que puede utilizar el empleado. Acá lo que el empleador busca, o un sector por lo menos, sobre todo, ¿verdad? Lo que busca es desprenderse de la responsabilidad social que tiene, sobre todo con el trabajador. Entonces, esa es la cuestión de fondo. Y esto, el doctor sabe perfectamente, pues, nacimos en la misma central sindical, ¿verdad? Entonces sabe que en el 94, por ejemplo, después de la Constitución, la Central Nacional de Trabajadores ya a través del doctor Darío Cristaldo ya había lanzado inclusive un libro referente a la estabilidad laboral en ese entonces, ¿verdad? Y ahí ya se veía que esta flexibilización, porque acá lo que se quiere hacer es flexibilizar el sector laboral, ya se veía como un peligro futuro, sobre todo en esta circunstancia. Se peleó mucho para este código, ahora no es. Este código no es un regalo, el código laboral para que nada. Ningún derecho fue un regalo en la historia de la humanidad. Así funciona. Doctor, ahora hay gente, por ejemplo, ¿verdad? Un trabajador que esté acá, que tiene 10 años, ya tiene la estabilidad adquirida. En caso que aparezca una ley, creo que no hay duda de que ya es un derecho adquirido de él. ¿Qué pasa con el trabajador de 7 años, 8 años? Vuelve a foja cero si es que sale una ley que suprime la estabilidad. Muchos dicen un derecho en expectativa. ¿Cómo funciona con la gente que todavía no lleva los 10 años porque está cerca? ¿Va a tener que empezar de cero si es que se aprueba esto? Bueno, acá se quiere hacer ese es el gran problema que tenemos. Se hizo un discurso que generó así ¿cómo se llama? Ansiedad generó. Un maremoto prácticamente. Muchas dudas, movió todos doctor. los pisos, ¿verdad? Y no tenemos proyecto, ¿verdad? Bueno, uno de los discursos que escuchamos de parte del Ejecutivo es que finalmente no se va a modificar el artículo 94 que habla de la estabilidad, pero sí se quiere formalizar, darle una forma legal de despedir y poder contratar nuevamente al trabajador. Estuve en un debate el día de ayer con un abogado civilista y es el gran problema, ¿verdad? De que acá el concepto desde el punto de vista del derecho común es una cosa y otra muy diferente desde el punto de vista del derecho laboral. Entonces, un colega de derecho civil dice, bueno, ¿por qué nosotros no vamos a poder despedir y volver a recontratar inmediatamente de foja cero? Esa es una visión del derecho común, pero el derecho laboral es un conjunto de normas y de principios que rigen en la materia. Y voy a citar 3 principios: principio de primacía de la realidad, principio de continuidad y principio de irrenunciabilidad de derechos. Entonces, el hecho de que se corte una supuesta antigüedad para empezar de cero para el derecho del trabajo, eso no va a ser posible, porque la primacía de la realidad y de los hechos significa que ese trabajador siguió trabajando con su mismo empleador, cumpliendo la misma jornada, estando en subordinación, etcétera, etcétera. Y es lo que el Poder Judicial hasta ahora ha estado dictando en sendas jurisprudencias, ¿verdad? De que una persona a la cual se le despidió para no adquirir la estabilidad y después se le vuelve a contratar, finalmente esta persona, este trabajador, puede reclamar toda la antigüedad desde la foja cero del primer contrato. Y eso no va a variar ni con una nueva norma. No es como un contrato de depósito que yo digo, bueno, doctor, hasta acá llegamos, volvemos a firmar un contrato el lunes. No es así. No, es una cuestión comercial, la cuestión de derecho común es una cosa, el derecho laboral es otra cosa. Tenemos que buscar otras cuestiones para tratar de solucionar el problema de la estabilidad en el empleo. Y el tema de la estadística, quiero significar lo siguiente, ¿verdad? Yo le decía en broma y en serio a un amigo, bueno, yo creo más ahora en una promesa de campaña de un político que en las estadísticas del INE, que nos hizo desaparecer casi 1,5 millones de paraguayos más o menos, ¿verdad? Lo primero. Y lo segundo es que, ¿de qué estadística me pueden hablar del fuero del mundo del trabajo en Paraguay cuando tenemos 68 a 70% de informalidad laboral? Claro. Altísima la informalidad laboral. Esa parte es imposible medir. De cada 10 trabajadores, 7 prácticamente no tienen seguro social o no tienen los contratos individuales de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a medir las estadísticas en un mercado absolutamente informal?
Y la otra premisa falsa es que dicen la mayoría de los empleadores quieren o suprimen esta cuestión de la estabilidad, cosa que no es cierto. Es un sector que hizo muy bien el lobby y que es el sector bancario. Hay que decir con nombre y apellido. El sector bancario es el que más férreamente ha aplicado el tema de la liquidación de las antigüedades. Y volver a contratar en muchos casos ya no. Ya no. Incluso. Y lo hacen habitualmente además, ¿verdad? Sí. Constantemente, de manera permanente. Así mismo es. Hay mucha gente que dice, bueno, yo estoy trabajando hace tanto tiempo, pero estuve 5 años sin IPS. A la hora de hablar de antigüedad, se cuenta del arranque del trabajo, por más que no haya tenido protección. Correcto, así mismo. Ese es el principio de primacía de realidad. Ahí está. Así mismo es. ¿Y cómo hace el trabajador para probar eso, por ejemplo? Hay varios medios probatorios. Y hablando de medios probatorios, también el otro argumento que dicen los empleadores siempre pierden en los juicios. ¿Y qué culpa tengo yo o Ramón o ustedes de que el empleador pierda los juicios si sus talentos humanos, su departamento de talentos humanos, su gerencia o su dirección no está bien organizado? El responsable de talentos humanos no está solamente para hacer un pasapapeles de que se controle si Ramón llegó o no ahora. El gestor de talentos humanos tiene que organizar todo lo que tenga que ver con todos los elementos probatorios que va a necesitar en su momento, ¿verdad? Un legajo de personal, sistema de fiscalización, de control, sistema de productividad, motivación, asistencia. Hoy tenemos grandes problemas de salud mental en los lugares de trabajo. Entonces las empresas tienen que estar siempre acompañando el crecimiento también de sus trabajadores, ¿verdad? Entonces tenemos un problema de que muchas veces la organización interna se focaliza en el marketing, en la parte comercial, en la parte de cobranza, contabilidad, pero sus talentos humanos es un pequeño departamento. Tiene una pequeña gaveta con 250, 300 personas. Entonces así cualquiera va a perder el juicio, ¿verdad? Y lo otro es que muchas veces se contrata, y eso hago una crítica constructiva a los colegas que no son laboralistas y que toman casos sin entender lo que es el proceso laboral y pierden los juicios. Entonces no es culpa del derecho laboral que un empleador no tenga organizado debidamente su empresa y contrate muchas veces a personas que no tengan la habilidad ni los conocimientos necesarios. Hay muchas consultas también, incluso hablando entre nosotros, abogados. Una persona que tiene 9 años, 5 meses, le llama a su jefe y le dice, mira, tengo 2 opciones para vos. Una es, te vas, te echo, te liquido y llegamos a este monto de acuerdo. La otra es, te liquido, te pago la mitad o menos, mucho menos de lo que corresponde, de lo que te corresponde por tu antigüedad, pero te vuelvo a recontratar. Esa práctica que a tantos les pasa, ¿está bien, está mal, es algo que se puede evitar? Una de las características del contrato laboral es el principio de buena fe entre las partes. Sí. Y si eso ocurre es porque no existe buena fe, existe una absoluta mala fe y una coacción incluso, ¿verdad? Pero porque ¿quién no quiere seguir trabajando? Entonces, claro, muchas veces se le somete a una renuncia forzada al trabajador, sí, a su liquidación, que realmente le corresponde, por el 60, 70%, 50%, con el compromiso de volver a contratar. Y eso es un fraude, eso es un daño económico para ese trabajador. ¿Y yo si firmo, puedo accionar de igual forma? Porque muchas veces te dicen, no, vos firmaste y ya perdiste tu derecho. Claro, porque es que te hacen firmar por el total. No son tontos tampoco. No, es que te hacen firmar por el 60%, te hacen firmar por el total. Hay buena asesoría para trabajadores en general, no digo en particular, en general digo, ¿tiene acceso el trabajador a abogados? Hay déficit. Le estaba comentando a algunos colegas tuyos de que hay 2 premisas falsas, ¿verdad? El empleador dice, yo no puedo permitir que llegue a 10 años mis trabajadores porque no le voy a poder más despedir. O sea, están convencidos de que no van a poder despedirlo, ¿verdad? O de que van a tener que echarle sí o sí, ¿verdad? Sí, no, están convencidos de que no van a poder despedirle si llega a los 10 años. Ese es el de los empleadores. Porque en teoría va a ser brazos caídos. No. Ellos creen que no pueden despedirle a un trabajador. O sea, que ya son intocables. Sí, que son intocables. Los empleadores. Por el lado de los trabajadores, normalmente ellos dicen al llegar a los 10 años de antigüedad, que ocurre también, ¿verdad? Hay algunos que siguen un ritmo de responsabilidad excelente, pero hay algunos que llegan a los 10 años y dicen, ya no me van a poder echar,
Y nosotros solemos llamarle la atención como abogados, o los dirigentes sindicales le dicen, mejorar tu conducta, y le dicen, no, si me echan voy a llevar el tinglado o el colectivo o cualquier cosa. Ahora creen tener un derecho patrimonial ya contra el empleador por haber tenido los 10 años de antigüedad. Y tampoco es así. Y tampoco es así, porque él no sabe que puede ser despedido sin ningún guaraní. Pero si vos dejas de trabajar, puede ser despedido. Si llegas tarde, puede ser despedido. Cualquier causal puede ser utilizado en su contra. Llegada tardía, falta el respeto. Claro, no es una inmunidad la que te da. No, absolutamente. Absolutamente. Claro. Por eso que no es un problema esto para la inversión y para la creación de los El gobierno plantea algo donde queda la duda de que hay desconocimiento. Porque esa es la duda que queda. Porque si el presidente dice una tragedia, dijo. Sí, esa palabra se planteó mal. Hay que reconocer eso, se planteó mal. A la vuelta de la pausa tenemos más consultas para hacerles a ambos también. Vamos a escuchar hoy lo que dijo nuevamente el presidente de la República. Claro, le puso freno de mano. Reculada, pero no hay que decir eso porque se enojan. Se enojan, exactamente. Vamos a una pausa, ya volvemos. Obviamente es un tema tremendamente sensible, por eso nadie había querido plantear esto, ¿verdad? Y como ustedes saben, yo dije que yo quería que nuestro gobierno realmente tenga las agallas y el coraje de enfrentar los problemas que nunca antes habrían querido enfrentar. Nosotros no tenemos un proyecto de ley, nosotros no tenemos las modificaciones, nosotros lo que queremos es visibilizar una realidad que hoy está precarizando el empleo de miles de paraguayos. Y lo que queremos es proteger el empleo. Nosotros no estamos buscando una flexibilización, nosotros no estamos buscando una precarización, nosotros lo que queremos es asegurar que los paraguayos tengan acceso al trabajo, los que tienen acceso al trabajo que no lo pierdan, ¿verdad? Porque hoy, y es el problema que yo mencionaba con el populismo parece muy atractivo, parece que te regala realmente un bienestar, pero al final del día te termina perjudicando. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar el desafío, ¿verdad? Y esto no es algo que lo podemos resolver nosotros solo del gobierno. Hay mucho que los sindicatos, las centrales de trabajadores tienen que acercarnos a nosotros de cuáles son las mayores debilidades, poder sentarnos también con las áreas especializadas, abogados laboralistas, jueces que están trabajando en el ámbito laboral y por supuesto también el sector privado, que de alguna manera son los que generan el empleo, gran parte del empleo, 90% del empleo se genera en el sector privado y un poco menos del 10% es el que se genera en el sector público, que también lo estamos enfrentando con una nueva ley del servicio civil. Así que nosotros queremos enfrentar los problemas, no queremos evitar los problemas, no queremos nosotros darle la espalda a los problemas y esto obviamente abre un camino muy largo que va a requerir mucho diálogo. Nosotros no estamos apurados en esto, no tenemos un proyecto, lo que sí queremos, que es un poco lo que siempre se pide, ¿verdad? Que le avisemos, nosotros le estamos avisando que queremos que se abra una mesa de diálogo sobre este tema. Bueno, lo que decía Santiago Peña, creo que en otro tenor ya se puede decir, ¿verdad? Sí, exactamente. Un poquito más tranquilo. Más de diálogo. Porque muchos también, Ramón, decían, esto se debía haber hecho con la presencia de todos los sectores. Sí, nosotros en el gobierno pasado, ¿verdad? Del 2014, instalamos una mesa que se llama Consejo Consultivo Tripartito, donde están justamente todos los actores, sobre todo empleadores, trabajadores y Estado, ¿verdad? Y en base justamente a las preocupaciones que en su momento se había mencionado al Ejecutivo con respecto a las políticas públicas que se tenía que llevar adelante, en especial para lo que pueda favorecer tanto al empleador o trabajador, porque este es capital trabajo, es una cuestión dual que van juntos, ¿verdad? Pero estas reuniones no fueron tan seguidas, sobre todo, ¿verdad? Y cuando nos reuníamos se quedaba otra vez en a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces no hubo un seguimiento continuo, ¿verdad? A pesar de insistencia, ¿verdad? No fue posible. Son casi 10 años de todo, de la creación del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Entonces, en el gobierno anterior se instaló varias mesas, ¿verdad? Con el Consejo Consultivo, pero no llegamos a concretar muchas de esas mesas con un final, digámosle, de las propuestas, ¿verdad? A excepción de que cuando se hizo el plan de empleo, ¿verdad? Que sí, estuvimos trabajando muy de cerca con los empleadores, ¿verdad? Y este nuevo gobierno todavía no estamos teniendo esa posibilidad de discutir, ¿verdad? Si bien es cierto, hubo una reunión donde se anunció las mesas que se quiere armar, ¿verdad? Para nosotros, dentro de esas mesas,
prioridad es justamente la libertad sindical, que para nosotros es esencial. La segunda es vivienda para los compañeros y compañeras. La tercera es justamente política de empleo, y la cuarta es política salarial. Son esas las mesas que nosotros habíamos empezado, o mejor dicho, le habíamos anunciado al Ejecutivo que para nosotros eran justamente prioridad en base a eso. Y dentro de eso son las cuestiones ya vienen transversales, como el seguro de desempleo, ¿verdad? Inclusive para nosotros también es importante la informalidad que se estaba diciendo recién, ¿verdad? Que es altísimo y que perjudica también realmente al trabajador sobre todo, ¿verdad? Entonces, esas son cuestiones que nosotros también decimos y anunciamos dentro de lo que es el Ejecutivo. Y para nosotros es esencial justamente que sea el conducto natural, digámosle, del diálogo en los efectos de poder llegar a consenso. Ahora, y también para el abogado, ¿se puede, ustedes creen que, en tu caso particular, crees que pueden llegar a incentivar el empleo, la inversión extranjera, haciendo estos cambios así como se presentaron? No, porque acá esencial es la lucha contra la informalidad y, como decía el doctor, con respecto a la seguridad jurídica que pueda tener tanto nosotros trabajadores, inversores, empleadores, etcétera, ¿verdad? A los efectos del desarrollo, ¿verdad? No, y ahí entro justamente en una cuestión particular de la mesa sindical. Nosotros en 2022, después después de mucho estudio y a través de la OIT, justamente que nos apoyó técnicamente, hicimos nosotros una propuesta que acá justamente traje a los efectos y voy a dejar inclusive acá, ¿verdad? Sí. Que es la propuesta de política y económica social de reactivación económica en el empleo, ¿verdad? Esto fue un estudio que hicimos, pero ahora doctor también hicimos justamente donde están todas estas situaciones que hoy día se presentan, ¿verdad? A los efectos de tener política de empleo. Ahí estamos hablando. ¿A usted le sorprendió que entre este tema? No sorprendió. Punta de lanza, digamos. No sorprendió de sobremanera, ¿verdad? Porque hay otra urgencia, ¿verdad? Porque, no sé, no hace tampoco tanto el código civil desde el 87, algo así, ¿verdad? Sí. Este código es más nuevo laboral, pero evidentemente cambió mucho la dinámica laboral, quizás requiere algunas revisiones. No, el mundo del trabajo cambió, eso nadie puede discutir. Sí. Nosotros necesitamos adecuar el código a la modernidad en muchos aspectos. Tenemos una carencia, por ejemplo, en la legislación sobre la deslocalización de los trabajadores. Hay trabajadores que están acá, pero sus empleadores están en Europa. Claro. O viceversa, están trabajando acá y ¿cómo funciona así, o le traen a extranjeros trabajando aquí en multinacionales, etcétera. ¿Cómo se aporta? ¿Quién se hace responsable? Eso nada está legislado. ¿Y entonces, en esos casos qué se hace? Una persona que viene del extranjero a trabajar en el Paraguay, ¿con qué reglas se manejan? ¿No las de acá? Bueno, nosotros siempre recomendamos a los inversionistas que tienen que pagar el IPS, ¿verdad? O sea, el aporte del seguro social. Pero no pasa siempre. Independiente, bueno, habrá casos que no pasan, pero la mayoría de las inversiones extranjeras están acostumbrados a pagar, a cargar con las cargas sociales, ¿verdad? Y el pueblo que está acá y su patrón está en otro país, y ese trabajo a distancia también tiene esas características. Sí. Hoy día se arreglan esas cosas, pero no está legislado. Y para eso necesitamos modernizar nuestro código. Y por otro lado, el tema de la incorporación de las tecnologías y de las redes sociales en las relaciones laborales. Imagínense que el código, por ejemplo, dice que el pago del salario tiene que ser moneda de curso legal, en el centro de trabajo dentro de los X días de trabajo. Inefectivo. Pero hoy día casi todos son acreditados ya por el sistema bancario, ¿verdad? Entonces el código quedó ahí y la práctica es otra. Las notificaciones tienen que ser en forma fehaciente por escrito, dice, ¿verdad? Entonces las redes sociales por WhatsApp se hicieron las suspensiones de contrato de trabajo con el tema de la pandemia. Y bueno, no se puede desconocer varias cosas. Cambió el mundo, ¿verdad? El trabajo de plataforma, etcétera. Hay que ver si se configura dentro de lo que es el derecho laboral, bajo qué condiciones tiene que establecerse. Le quiero pedir un segundito, porque está muy interesante la charla, pero tenemos que hacer otra pausa nosotros, ¿verdad? Así que vamos a volver para charlar más de esto. Sí, señor. Noche de derechos laborales y nos hablamos de aguinaldo, que suele ser un clásico también cuando se acerca a fin de año, ¿verdad? Aguinaldo, cobros extras. Sí, se suma o no se suma, tengo derecho a esto, lo otro. Hoy hablamos netamente de esta intención de reformar el código laboral, muchos dicen eliminar la estabilidad, desde el gobierno al final dicen no es que se va a eliminar la estabilidad laboral en sí,
que la Constitución además garantiza en nuestro caso. Exactamente. Bueno, ¿qué reflexiones dejan un poco acerca de esto, abogado? Bueno, y hay varias cuestiones que son para mí muy relevantes que hay que solucionar. El tema de la informalidad laboral, hay que tener una política de fiscalización mucho más moderna de la que tenemos, con funcionarios nombrados, capacitados, bien pagados y respaldados políticamente para hacer su política de fiscalización. Hoy día en Perú las políticas de fiscalización ya, dentro de las políticas de fiscalización ya se utiliza la inteligencia artificial, donde se carga un algoritmo dentro del sistema y ese sistema ya te detecta en qué sector, en qué región y bajo qué modalidad de trabajo son los que eventualmente tendrían mayor posibilidad de incumplimiento de normas laborales. Entonces se va a una dirección que hace la fiscalización, hay otra dirección que controla otra vez a esta dirección si produjo algún resultado positivo. Se establecen parámetros y sobre eso se trabaja, ¿verdad? Por otro lado está el tema de la vocación, o sea, ¿qué vocación tienen los jóvenes cuando están todavía en secundaria? ¿Cuál es el ámbito laboral que van a buscar introducir o en qué área laboral van a buscar trabajar en un momento dado de su vida, ¿verdad? Necesitamos tener colegios técnicos mucho más creados y bien dotados para tratar de formar a estos jóvenes. Por otro lado también el enorme problema que tenemos es la falta del primer empleo. En otros países europeos incluso se subsidia una parte del salario del joven por un plazo determinado, por ejemplo 1 año, de tal manera que el joven entre a trabajar en una empresa y durante ese 1 año ya se sabe cuál va a ser un poco su interés en seguir en la empresa o buscar otras alternativas. Yeah. Lo otro es el desempleo de las personas de 40 años para arriba. Acá hay una seria discriminación por la edad, ni siquiera es por el tema de la estabilidad, sí. Por la edad hay discriminación. Entonces un padre de familia, una madre de familia que deja de tener empleo a los 50 años, tiene que depender de los escuálidos ingresos que tienen también sus hijos, que están en un trabajo precario, ¿verdad? Entonces eso genera un problema emocional, psicológico, psiquiátrico, que lleva a la drogadicción, al alcoholismo y hasta el suicidio. La depresión, claro que sí. Mañana la reunión, Ramón. Sí, nosotros mañana sería en la CUT-A sobre Fulgencio Remoreno. Vamos a estar acompañando, sí, seguramente. Ahí vamos a estar justamente y dentro de esa reflexión para nosotros, más que nunca hoy día el sector sindical sobre todo debemos estar alerta, no decía el presidente, no ser populista. Nosotros no queremos ser populistas, queremos ser realistas en esta situación, ¿verdad? Hay una realidad que hoy día enfrenta el sector trabajador, como decía recién el doctor, referente a la informalidad, referente al incumplimiento de leyes laborales, en cuanto a que para nosotros el sector trabajador y sobre todo en el mundo del mundo sindical, queremos que un Ministerio de Trabajo esté fortalecido, sobre todo a los efectos de cumplir el rol tutelar que tiene justamente de protección hacia los trabajadores y por supuesto también a los empleadores, ¿verdad? Eso no hay que demeditar tampoco, ¿verdad? Y entonces, y a partir de mañana, si bien es cierto, cada organización hemos hecho ya algunas declaraciones, algunos comunicados con respecto a que no estamos de acuerdo con esta medida que pretende llevar adelante el Ejecutivo. Sí, también dejar en claro de que nosotros no vamos a rehuir, mejor dicho, jamás del diálogo que pueda haber entre todos, por supuesto, y ahí lo que nos va a acompañar a lo mejor los compañeros de la Asociación Laboralista del Paraguay, ¿verdad? De hecho que hay muchas cosas que discutir todavía y más todavía hoy día con el peligro que justamente tenemos, que es el sector del Congreso, ¿verdad? Que para nosotros es un peligro total hoy día como está, ¿verdad? Muchas gracias a ambos por venir, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Tenemos que hacer una última pausa, ya volvemos. Muy bien. Tenemos que despedirnos ya nosotros. Sí, señor, ya vamos cerrando esta edición de Puntos de Vista, no sin antes mandar un saludo muy especial. Estamos de festejo, así que le deseamos un feliz cumpleaños a Kevin. Sí. Él está muy contento y su gente también. Exactamente, cumple 16 añitos, es hijo de nuestro compañero aquí del área de edición, Iván Chamorro, así que muchas felicidades a Kevin de parte de toda su familia y sus seres queridos, que siga pasando muy pero muy bien. ¿Nos vamos con esto? Sí, señor.